Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México. Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti. Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de ella. Se va a llamar esta reflexión Vencemos en comunidad. ¿Vencemos en qué? En comunidad. Así se va a llamar. No, la verdad la palabra comunidad me estuvo dando vueltas y me negaba a predicar de comunidad, porque yo decía, no, tiene que haber algo más. Y de verdad, ayer a las 2 de la mañana, a la 1:30 de la mañana decía, no voy a predicar de comunidad. Y no voy a predicar de eso. Y yo no sé por qué, no, quería. Todavía en la madrugada estaba peleando, pero no se me quitaba esto. Entonces, quiero predicar desde mi debilidad, para que sea Dios el que predique, porque así debe de ser, que el Espíritu predique, que Él hable, no yo. Y estoy enseñando, sí, lo leí, lo preparé, todo, pero estoy enseñando desde la obediencia porque sé que Dios quiere algo para su iglesia. Ser comunidad, hermanos, no es algo sencillo, porque nos gusta nuestra individualidad. Nos encanta ser individuales y nos encanta estar solos y tomar nuestras propias decisiones y no tener que estar en comunión con alguien o que alguien más tenga que jugar en nuestras decisiones. Eso es normal y eso no es de iglesia, eso es de todo el mundo, ¿me explico? Es más, a los occidentales, cuando estás en Europa o algo así, una de las cosas que más aborrecen de los occidentales es que son unos individualistas narcisistas, ¿no? Y es como esa parte donde ellos son. Hoy vemos un país que se está preocupando por su país y no le interesa a todo el demás planeta. ¿Por qué? Porque así somos. ¿Y está mal? Pues dice que te ames a ti mismo primero, ¿no? Primero te aprendas a amar. No sé, en un sentido podrías decir no está mal, pero está mal si no entendemos también la otra parte de la moneda, la comunidad. Nos tenemos que preocupar por nosotros, pero tenemos que hacerlo en un justo equilibrio. Este tiempo nos ha hecho más independientes. La tecnología ha hecho gente independiente, incluso hay niños muy independientes. Hay niños que no los separas de la tablet y no les interesa que estén todos jugando alrededor de ellos. Ellos están clavados en la tablet y la justificación es que porque hay otros 3 como él que están en otra parte del mundo jugando lo mismo. Entonces sí tienen relación. La realidad es que eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque tú crees que están platicando y están teniendo comunión. No, están jugando a lo mismo pero en su mundo, pero es una forma de engañarte a ti mismo de que estás teniendo relación. Y esto es un problema grave, porque nos hemos hecho muy independientes, hermanos, muy independientes y podemos resolver las cosas solos, pero les voy a decir cuál es la tragedia. La tragedia es que solos no vamos a resolver las cosas, y menos entendiendo teología del reino, y menos entendiendo lo que Dios habla, porque nos llama cuerpo, y nos llama esposa, y nos llama iglesia, y nos llama uno en comunidad, y iglesia es eso. Entonces, no habla en individuos, sino habla en una comunidad. ¿Me van siguiendo? La pandemia fue cruel, muy cruel, sumamente cruel. No sé cuántos de aquí hayamos perdido a algún ser querido, algún amigo, alguna persona que un día tú la viste y tú sabías, a nosotros nos pasó que sabíamos que era una que pasaba siempre en su bicicleta, ¿no? Y siempre pasaba en su bicicleta, y otro que siempre barría. Y cuando regresamos de pandemia ya nunca vimos la bicicleta y nunca vimos al que salía a barrer.
Fue una época muy cruel que es fácil de olvidar, porque al hombre se le olvida. Afortunadamente, es como paradójico, ¿sabes? Porque si todo lo recordaras estarías en nostalgia toda la vida y no avanzarías. Pero también parece ser que se nos olvidan las cosas y no tomamos sabiduría de esas cosas. Y ese es el gran problema. La pandemia fue cruel no solo por la muerte física de las personas, sino por la muerte social. Nos encerró en nosotros mismos. Nos cerró las puertas y dijo: aquí estás bien, este es tu lugar seguro, aquí encerrado. Es más, yo sé que algunos teólogos dirán que no, pero yo lo veo como una obra satánica completamente, porque mató la comunidad y mató la comunión. Mostrando aparentemente sobrevivir en una isla, que se puede sobrevivir en una isla, tú aparte de todos y solo comunicándote cuando a ti te parece. Porque era más fácil hacer esto, hermanos: no prender el Zoom y no ves a nadie, no llamar por teléfono y no lo ves. Cuando los tienes enfrente, pues ¿cómo te libras de ellos? ¿No? ¿Cómo te libras de alguien si lo tienes enfrente? Pues no se puede. Pero cuando es en Zoom, pues no entras a la reunión, ¿no? Si era en otra plataforma, pues no entrabas. Y es más, mejor ya ni veías a nadie, ¿no? Y decías: bendito WhatsApp, que solamente permite como 6 personas, ¿no? A la vez, o 5. Ay, así no caben los demás. Y era una situación que parece que no, pero en nuestra mente generó algo. Socialmente y psicológicamente generó algo que todavía no se ha podido medir ni estudiar, porque acaba de pasar. Pero seguramente en unos 10 años nos daremos cuenta de las situaciones o las patologías que generó la pandemia. Pero que generó algo, y no fue bueno. Nos destruyó en la poca integración social que existía en algunos casos, porque hubo familias que en vez de ser integradas se desintegraron, porque resulta ser que el papá que nada más venía: buenas noches, buenos días, ya me voy vieja, ya llegué vieja, ya llegué, ahora, y los niños ya están durmiendo, y así era, ¿no? Como dicen un dicho, y que no se veía nunca. Ahora los tenías ahí metidos todo el día y se hizo un caos, y los hijos no sabían cómo sacar al papá de ahí, y el papá no sabía cómo sacar a la familia, pero nadie se podía ir. ¿Por qué razón? Porque nos dimos cuenta de que no estábamos listos para ser sociales, se nos había olvidado algo, y eso generó muchos problemas. Así como hubo muchos nacimientos, hubo muchos divorcios, y hubo muchas separaciones, y hubo un quiebre. A mí me pasó algo muy extraño, y a veces por eso me cuestiono si valdrá la pena que a veces salgamos juntos algunos a viajar, porque alguna vez yo viajé a Europa con unas personas que eran mis amigos, y nos aguantamos durante 3 días o 4. Al 5.º día nos empezamos a conocer más y empezamos a ser incómodos. Por eso algunos somos antisociales, porque decimos: llevemos la fiesta en paz, de lejos es mejor. ¿Será que Dios se equivocó? ¿Será que Cristo se equivocó al estar 3 años con los discípulos? Imagínate nada más a Pedrito todos los días, a Pedro, a Tomás, que no creía nada, cuestionando todas las preguntas del maestro. Yo creo que no se sana, yo creo que para allá no vamos, yo creo que allá te van a matar, yo no siento testimonio de esto, yo no creo esto. ¿No era así Tomás? Y Judas, había que estarle cuidando las manos porque era ligero, ¿no? ¿Será que se equivocó el maestro? ¿Tú crees que se equivocó? ¿O será que no hemos sido capaces de entender la dimensión de lo que Él quiere hacer en nosotros y no hemos madurado? Yo entendí en esos países
que no era maduro y que no éramos maduros. Con mucha teología, pero con poco entendimiento de lo que es la vida en relación. Salimos de una pandemia, pero no al 100%, ¿ok? Dios, si bien te conoce individualmente, me voy a ir más rápido, habla socialmente y en plural, hermanos. Dios nos conoce, ¿por qué? Por nombre. Dios nos conoce por nombre y Dios nos habla por nombre y Dios conoce personalmente a cada uno de nosotros y eso nos hace sentir muy bien, ¿sí o no? Pero hay algo interesante en la Biblia, habla en plural. ¿Sí o no? Ustedes, nosotros. Y cuando nos dice que hablemos con Él, nos dice que hablemos ¿cómo? ¿En singular o en plural? En plural. Y ustedes van a orar así, Padre nuestro. No dice Padre mío o Padre, dice nuestro. Y nos insta a caminar en plural. Cuando recorres la palabra te das cuenta de eso, que se vive socialmente. Si bien cada uno, atención, cada uno dará cuentas delante de Dios de lo que hizo y de lo que no hizo, si cada uno tendrá que dar cuentas delante de Dios, hoy vivimos como iglesia, como una comunidad alternativa. Y esa es nuestra realidad y eso es teológicamente correcto. Somos parte de un cuerpo, somos parte de una comunidad, nos necesitamos. Sin iglesia, sin comunidad, es imposible establecer el reino. Así de simple es. Porque si no tendríamos que crear una teología que podría caer en ser una herejía, pensando que nuestra individualidad conquistará el mundo y que nuestra individualidad hará feliz a Dios y cumplirá el propósito de Dios. Y eso no está en la Biblia. Veamos algunos puntos desde un pasaje que está en un contexto de expansión, reposo y conquista. Josué 22, por favor, en la Nueva Traducción Viviente. Lo vamos a leer en esta traducción. Les voy a decir por qué esta traducción. La traducción viviente, la Nueva Traducción Viviente, es una traducción a un lenguaje actual, pero a algunos no les gusta porque dicen que más que una traducción es una interpretación. La diferencia entre traducción e interpretación es que la traducción te trae el griego, el hebreo y el arameo directamente en el significado. La interpretación, o cuando se hace una traducción, se puede interpretar ciertos pasajes complicados y darle la interpretación que los teólogos o los traductores están dando. Sin embargo, no creas que cualquiera va a interpretar y va a traducir esto, ¿me explico? Es gente muy, muy experimentada y experta en Biblia, en exégesis, en lingüística y en muchas cosas, ¿vale? Pero es una traducción que muchos no quieren porque la asocian con una interpretación. Siempre que ocupes Nueva Traducción Viviente, necesitas cotejarla con alguna que sea un poco más directamente traducida, como lo que es la Reina Valera 60, que todos conocen, o la Biblia de las Américas, ¿ok? Ahora vamos a estar leyendo esto. Yo leo el primero, ustedes leen el segundo, pero pongamos la atención porque es todo el capítulo y no vamos a repetir, ¿vale? Porque son 32 versículos. Entonces Josué convocó a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Durante todo este tiempo no abandonaron a las otras tribus, se aseguraron de obedecer los mandatos del Señor su Dios hasta el día de hoy. Pero asegúrense de obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés les dio. Amen al Señor su Dios, anden en todos sus caminos y obedezcan sus mandatos. Aférrense a Él y sírvanlo con todo el corazón y con todo el alma.
A la media tribu de Manasés, Moisés le había dado la tierra de Basán al oriente del río Jordán. A la otra mitad de la tribu se le entregó tierra al occidente del Jordán, cuando Josué los bendijo y los despidió. Entonces los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés dejaron al resto del pueblo de Israel en Silo, en la tierra de Canaán. Emprendieron el viaje de regreso a su propia tierra de Galat, el territorio que les pertenece de acuerdo con el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Entonces el resto de Israel oyó que los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés habían construido un altar en Gelilot, a orillas de la tierra de Canaán, en el lado occidental del río Jordán. Pero antes enviaron una delegación a cargo de Fines, hijo del sacerdote Eleazar, para hablar con la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Vas viendo cómo se va desarrollando la historia. Habían ido a pelear, ya habían conquistado la tierra prometida. Había 2 tribus y media que les ayudaron al resto de las tribus porque ellos ya tenían su posesión del otro lado del Jordán, y entonces ya se había acabado esto, había que regresar nuevamente, cada quien, las 2 tribus y media que habían ayudado a sus hermanos, regresar del otro lado del Jordán, y el resto ir a tomar posesión de su tierra. Cuando llegaron a la tierra de Galat, les dijeron a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés: ¿acaso no fue suficiente el pecado que cometimos en Peor? Hasta el día de hoy no estamos completamente limpios de ese pecado, incluso después de la plaga que azotó a toda la comunidad del Señor. Mañana Él se enojará ¿con quién? ¿Con ustedes? Nosotros. Si necesitan el altar porque la tierra de ustedes es impura, entonces únanse a nosotros en la tierra del Señor, donde se encuentra el tabernáculo del Señor, y compartan nuestra tierra. Pero no se rebelen contra el Señor ni contra nosotros al construir un altar diferente del altar único y verdadero del Señor nuestro Dios. Vamos, ánimo, ánimo, ya están empezando a sentir, como diría Isaac, ya estamos por el kilómetro, ¿qué, Isaac? El 25, ¿va? Ya noto como que empiezan a... Entonces, la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés les respondieron esos líderes, cabezas de los clanes de Israel: si en verdad construimos un altar para nosotros, para apartarnos del Señor, o para presentar ofrendas quemadas, ofrendas de grano u ofrendas de paz, que el Señor mismo nos castigue.
El Señor ha puesto el río Jordán como una barrera entre nuestra gente y ustedes, gente de Rubén y de Gad. Ustedes no tienen derecho de afirmar que pertenecen al Señor. Así los descendientes de ustedes podrían impedirles a los nuestros que adoraran al Señor. Sino como un monumento conmemorativo. Les recordará a nuestros descendientes y a los de ustedes que nosotros también tenemos el derecho de adorar al Señor en su santuario con nuestros sacrificios, nuestras ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Entonces sus descendientes no podrán decirles a los nuestros: ustedes no tienen derecho de afirmar que pertenecen al Señor. Lejos esté de nosotros rebelarnos contra el Señor o apartarnos de Él al construir nuestro propio altar para presentar sacrificios, ofrendas quemadas y ofrendas de grano. Únicamente el altar del Señor nuestro Dios, que está delante del tabernáculo, puede usarse para este propósito. Fines, hijo del sacerdote Eleazar, le respondió: hoy sabemos que el Señor está entre nosotros, porque ustedes no han cometido esa traición contra el Señor como nosotros habíamos pensado. En cambio, han rescatado a Israel de ser destruida por mano del Señor. Gracias, hermanos. No tomen a cuenta esta lectura como parte de su lectura bíblica de la semana. ¿Okay? Y los que no leyeron esta semana, pues ahora sí lo desquitaron este día. ¿Vale? Pero yo creo que sí leyeron. Primer punto. Salimos de Egipto para establecer reino. Ese es el primer punto. Salimos de Egipto para establecer ¿qué? Reino. Egipto es un símbolo de esclavitud y del pecado. Nosotros salimos de un Egipto cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, ¿sí o no? El pecado fue vencido en nuestras vidas y dejamos de ser esclavos. Y ese es el primer punto que cae en la mente de ellos. A ver, nosotros ya no estamos en Egipto, ya salimos de Egipto y ya no estamos en pecado. Ya no estamos atorados por la esclavitud y por el diablo. Los hebreos no salen solamente para ser felices, hermanos. Y tampoco nosotros llegamos a Cristo para ser felices. No es el objetivo. Sí ya está, es una consecuencia de estar en Cristo, pero no es el fin y el propósito. Hay un propósito, el que nosotros vengamos a Cristo, y es extender y expandir el reino y establecer el reino de Cristo en la tierra, porque nosotros tenemos el trabajo de Cristo en la tierra, porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Para qué? Para salvar al mundo. Esa es la realidad, ¿sí o no? Fuimos salvados ¿para qué? Para establecer el reino. En consecuencia, estableciendo el reino somos felices, y cada uno de nosotros tenemos diferentes dones y diferentes habilidades y capacidades de Dios para poder establecer el reino de una manera diferente. ¿Me explico? Hay quien tiene un don y una capacidad y una habilidad para establecer el reino en cierto lugar que yo no lo tengo o que tú no lo tienes. ¿Me explico? Pero el propósito no es netamente ser felices. Cuando tú no tienes propósito, hablaba ayer con unas personas, cuando tú no tienes propósito eres el ser más infeliz de la tierra. ¿Por qué te voy a decir por qué eres uno de los seres más infelices de la tierra? Porque si no tienes propósito, quiero decirte que ya estás en el propósito y ya llegaste.
Y cuando yo te pregunto, ¿cómo te sientes hoy? Y tú me dices, más o menos, pues ¿qué crees? Que más o menos estás en tu vida y ya llegaste. Entonces ya no hay a dónde avanzar. Por eso Rick Warren, y ya se los había dicho en alguna ocasión, tuvo tanto éxito con un libro que escribió que se llama Una vida con propósito, porque le atinó y le dio al clavo. Y dijo, la humanidad y sobre todo los hijos de Dios necesitan saber a dónde van, porque si no saben a dónde van, los van a llevar a donde alguien más sí sepa. Quiero decirte algo. Si no sabes a dónde vas, vas a ir donde alguien más presto que tú vaya. Y si va bien en Dios, gloria a Dios. Pero si te lleva a otro lado, vas a tener que requerir de un milagro para restaurar tu vida. Es algo delicado. ¿Sí me explico? Es algo fuerte. ¿Cuál es la responsabilidad como en una iglesia? Entender el propósito de cada quien y entender el propósito primero de Dios, de la iglesia, de cada quien, y ayudarles y empoderarlos a llegar a ese propósito. Esa es la idea. No que cumplan mi propósito, porque si cumplen mi propósito van a ser infelices, ¿me explico? Necesitan cumplir el propósito y aparte yo voy a estar en contra de Dios y voy a estar peleando con Dios porque su propósito no tiene que ver a veces con el mío individual. Pueden estar conectados, pero hay un propósito global de la iglesia. Espero que me sigan, es un poco fuerte. ¿Vamos bien? Dios levanta líderes, levanta siervos del Señor para mostrarles cómo caminar con Dios y a su vez poseer la tierra que fluye leche y miel. Y eso lo entendieron este pueblo, lo entendió este pueblo. Josué, ¿después de quién vino? De Moisés. Moisés no cruzó, pero Josué sí cruzó y les tenía que enseñar cómo. ¿Era sencillo? No, pero se había logrado. Había un propósito, tomar la tierra prometida. Ese era el propósito de Dios. ¿Cómo se llevara? Ok, pero Josué no tenía el mismo propósito que todo el pueblo, ¿me explico? Es más, entre tribus no tenían el mismo propósito. Los levitas tenían un propósito distinto que los de Rubén o los de Gad o los Manasés, ¿me explico? Había un entendimiento y un propósito diferente, pero había un propósito general en Dios, conquistar Canaán o la tierra prometida. Cuidado con eso, porque a veces no entendemos que todos tenemos una dimensión diferente, pero hay algo donde tenemos que estar reunidos y por eso comunidad es difícil hacer. ¿Sí me están entendiendo, hermanos, o estoy muy complicado? ¿Sí? ¿Check? Ok. Porque si no me entienden, entonces tengo un problema y ahorita me pongo a orar para que el Espíritu Santo les hable más poderosamente. La salida es en comunidad, punto 2. La salida es ¿cómo? En comunidad. El contexto es que ellos salieron en comunidad y ya vimos todo este pasaje donde sale toda una tribu, sale todo Israel, 12 tribus salen, 2.5 ya habían llegado a lo que les tocaba, ¿ok? Y este pasaje es interesante. ¿Por qué razón? A pesar de que 2.5 tribus ya tenían su lugar de habitación, no se quedaron ahí. Tengamos cuidado de decir yo ya llegué y olvidarte de los que están alrededor de ti. Tú no has llegado mientras todos nosotros no lleguemos. Es una mentalidad judía y es una mentalidad de reino. Yo ya estoy hecho. ¿Sabes lo que ha pasado históricamente con la gente que ya llegó y piensa que ya llegó y se le olvidaron todos los que estaban alrededor? Desgracia. Soledad, herejías, pecado, muerte. Porque Dios no piensa así.
Nosotros sí. Entonces, las 2,5 tribus ya habían llegado, ya habían tomado la posesión. ¿Por qué no se quedaron sentados? Bueno, gracias, Dios les bendiga, échenle ganitas y ya cuando terminen vienen y hacemos aquí la fiesta. Y como dirían en México, y nos comemos una carnita asada, ¿no? Hacemos una carnita asada todos aquí, un cabrito, y estamos todos felices. Los vemos al regreso. No, claro que no. Somos un cuerpo y nos necesitamos, hermano. Voltea a ver a los que están alrededor de ti. Velos más intensamente. Es más, hazlos sentir incómodos con tu mirada. Si quieres, sonríeles para que no se vayan a salir corriendo. Hazlos sentir incómodos. Sí, hazlos sentir, sí. Sí. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque nos necesitamos. Tú nunca vas a saber de quién vas a necesitar. A través de los años, no solamente ministerialmente, sino profesionalmente, me he dado cuenta de algo. De quien menos pensaste que ibas a necesitar fue el que te sacó del hoyo. Y el que menos pensó pedirte ayuda es el que te pidió ayuda. Sí pasa, sí pasa, sí pasa. ¿Y sabes por qué pasa? ¿Sabes por qué pasa, Alex? ¿Sabes por qué pasa, Sabdi? ¿Tú sabes por qué pasa, Adaí? Porque es un principio divino. Porque es el corazón de Dios. Porque no ve unos, no te ve a ti en tus éxitos, ve a todos. Porque si viera uno individuo, ¿sabes? En nuestro egoísmo, diríamos, yo ya estoy hecho. Pobre de él, porque le faltan como, que Dios lo ayude. Y es más, los más misericordiosos dirán, voy a orar por ti. No, hermanos, y esto no es una carga nada más pastoral. Porque, ay, qué bueno que no soy pastor porque así no siento eso. No, esto es una carga de un hijo de Dios. Dice la palabra que cuando lograron la meta comunitaria, entonces cada tribu pudo descansar. ¿Hasta cuándo pudieron descansar todos? Reposar en el sentido de haber cumplido el propósito. Hasta que todos tuvieron su tierra. Y entonces sí, ahora sí todos a descansar. Ahora sí hagamos la carnita asada. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque ya estamos todos, hermanos. No es que cuando lleguemos a, pero nuestro propósito es alcanzar el mundo, pues nunca vamos a descansar. No, a ver, tranquilo. Cuando tú estás en propósito, tú reposas. Cuando tú no estás en propósito, no hay reposo en tu vida. Te sientes angustiado, sientes que algo no jala, te quiebras. En semanas como esta, que fue complicada para algunos, te quiebras y pecas. Cuando vas en el propósito y cuando te desvías. Para una comunidad, lo que dice es que estemos vinculados con el bien de cada persona de la comunidad. ¿Te interesa lo que el otro está viviendo, lo que el otro está soñando? ¿O no te interesa nada? ¿Te interesa tu ministerio? ¿Tu cómo eres? ¿Y tu empresa? ¿Y te interesa tu vida? ¿Y tus amigos que ni son de aquí? ¿Verdad? Porque los de aquí, los cristianos son mala leche. Los del mundo son más comprensivos, pues entonces sálvalos y hazlos cristianos y a los tres para acá, ¿vale? Y ya vas a tener amigos comprensivos dentro de la iglesia. ¿Te interesa realmente lo que le está pasando al que volteaste a ver o no te interesa? Porque estamos tan ensimismados en nuestros rollos que nos olvidamos de los demás. Y te voy a decir algo, esto no es nada más de los pastores, esto es de la comunidad.
o cargas a tu hermano o cargas a tu hermano. Y hay un pasaje en el Evangelio donde pues no puede, pues carguémoslo y rompamos el techo y hagamos lo que sea necesario para que éste se restaure. De verdad y en verdad nos necesitamos, hermanos. Es un pasaje, es una enseñanza fuerte, pero es una enseñanza que de verdad se tiene que dar. Porque eso somos comunidad. Nos afecta en cierto sentido que alguien se estanque en el propósito y necesitamos ayudarle. Hermanos, imagínense que el líder de lo que quieras se deprime y ya no quiere. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese ministerio? Imagínate que Anita, que está con los niños, un día dice, ya me aburrí de los cristianos. Y eso se le ocurrió el sábado en la noche. Y al otro día vienen 21 niños y ella tenía que dar la clase. Yo ya estoy hasta el gorro porque no me obedecen los papás, no me hacen caso y los niños no obedecen y yo ya estoy peleado y nadie ve mi ministerio. ¿Qué pasaría? ¿Quién es afectado en eso? ¿La iglesia? ¿Todos? Para empezar tendríamos 21 niños aquí corriendo. Y yo no sé cómo decirles a algunos papás, pon a tu hijo en paz, sin que se ofenda. ¿Sí me explico? Qué bendición tenemos una Anita, ¿no? ¿O no es una bendición? Qué bendición que tenemos alguien que llegue y ya está todo ordenado. Imagínate que vas llegando, son las 11:30, pasa el bueno hermanos, vayan, agarren su silla, busquen unas sillas de allá adentro por favor, para que todos nos pongamos aquí y a ver, de a 6 filas y vayan organizando ahí y por ahí, y a ver, necesito 5 voluntarios para que conecten los cables de acá, a ver, ¿y quién le gusta tocar? Para que empiece a tocar aquí, ¿quién toca el teclado? Ven, a ver, oye, ¿cuál toco? Ahorita te digo, espérate. ¿Te das cuenta? Nada funciona si no estamos conectados, pero minimizamos las cosas porque nos acostumbramos a ver que las cosas pasan. Salimos y conquistamos en comunidad, si no, no vamos a salir ni a conquistar nada. Y yo sí quiero conquistar. ¿Quieren o no quieren conquistar? Ahora, ojo, check. Este pasaje habla de que pasó Josué y Caleb, todos los demás se quedaron atrás. ¿Por qué se quedaron los otros? Porque Dios no va a detener su propósito porque no queramos, Yo sí quiero. ¿Tú quieres? Una comunidad, último punto, requiere comunicación. Y esta es ya la última parte. Dirían algunos la cereza del pastel, espero que sí sea cereza y no sea algo amargo. Primero, y lo más importante, el parámetro que nos une no es nuestra idiosincrasia, nuestros gustos, nuestras metas, nuestros proyectos personales, sino el propósito del Padre. Eso es lo que nos une, hermanos. Gracias a Dios. El amor, fíjense, lo que nos une es el propósito del Padre, el amor del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Eso es lo que nos une. Eso es lo que nos hace estar juntos, no si nos llevamos bien y nos amamos y cuadramos o no cuadramos. Es más, la iglesia es lo más raro que existe en el planeta porque es sobrenatural. Están los que no estarían juntos nunca, y se hablan los que nunca se hablarían, y se abrazan los que jamás se pelarían, ¿no? Y se aprenden a odiar los que en otro lado se agarrarían a trompadas. Perdón por decir trompadas, a golpes. Es ilógica la iglesia, hermanos, es ilógica. ¿Sí o no es ilógico? Es ilógico, juntas gente que de por sí ya trae problemas y luego la juntas con gente que tiene más problemas y luego tienen problemas diferentes y luego los metes en la licuadora y dices, ahora ámense todos. Y tú dices, ¿cómo?
¿Cómo? Porque la iglesia es sobrenatural, hermanos. Es sobrenatural. Se acaba el estatus, se acaban muchas cosas. Gente que no te hablaría, te habla. Gente que se preocuparía por ti, se preocupa. Gente que haría algo que tú dirías, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué me atendió así? ¿Por qué me sirvió así? ¿Por qué tuvo esas atenciones conmigo? ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios en la comunidad de Dios. Nuestro parámetro es la palabra, pero no esa palabra que nos divide, hermanos, donde nos estamos peleando por cosas que no, por las formas que vemos las cosas sin conocer las intenciones, hermanos. Este pasaje nos muestra algo. La tribu de Gad, la media de Manasés y la tribu de... se me fue. Rubén, tenían mala leche. Querían hacer las cosas mal, querían hacer una herejía, querían hacerle un altar a Dios y desobedecer el mandato de Dios. No querían eso. Pero eso fue lo que entendieron las otras tribus. Estos cuates nos van a dar en la torre, nos van a reventar por su culpa. Ya hicieron un altar, no entienden todo lo que pasó y ya se creen mucho y ahora van a hacer su iglesia y nos van a dar en la torre y Dios va a venir. Y como Dios, fíjense, ellos no estaban preocupados porque Dios les iba a dar unos varazos. ¿Por qué estaban preocupadas las otras tribus? Porque a todos les iba a tocar varazo. O sea, no era para las 2 tribus y media. Si Dios se enojaba, no se enojaba con 2 tribus y media, se enojaba con 12 tribus. Y los más justos de la tierra, como nosotros decimos, ¿y a mí por qué? Si yo no hice nada. Pues porque estás dentro de una comunidad, nada más por eso. Igual que cuando alguien pregunta, ¿y por qué me dices que soy pecador si yo nunca he pecado? Pues nada más por una razón, porque eres ser humano y naciste de Adán. ¿Pero qué? Yo no hice nada, yo ni a Adán lo conocí. Es más, ¿quién es ese cuate? Pues, ¿qué crees? Por Adán heredaste pecado. Pues por estar en comunidad, sufres en comunidad o gozas en comunidad. ¿Sí me explico? Este pasaje es sumamente profundo. Te voy a decir por qué. La percepción de las 2 tribus y media no era dejar al Dios verdadero, sino la pérdida de conexión con sus hermanos, que podían llegar a creer que no iban a adorar al mismo Dios. El corazón de las 2 tribus y media fue correcto y dijo: necesitamos un altar, porque estos que están del otro lado, cuando vean el Jordán, en su mente van a decir: estos no son judíos, estos no son israelitas, estos no son de nuestro pueblo. Y entonces a las siguientes generaciones las van a desechar. ¿Y saben qué vamos a perder? La adoración al Dios Altísimo. Vamos a perder identidad. Y yo no quiero perder identidad como pueblo. Y tengo que levantar ese altar. Pero ellos ya estaban bien enojados. ¿Y sabes por qué, iglesia? Eso no dice la Biblia. Porque tenemos un espíritu de sospecha bien afinado. ¿A poco no? Dios, primero a mí, quítamelo. Yo siento que el hermano no vino porque yo creo que tú me traes mala leche, porque la última vez como que me viste mal. Así es, a mí se me hace que este brother
este brother no está poniendo atención, porque está ahí, como muy metido en la computadora. ¿Y sabes qué hace Dios? Nos deja en ridículo, porque agarro y me acerco y veo y están todas las notas de la prédica. Dije, santo Dios, ¿por qué? No estamos acostumbrados a vivir en comunidad. Nos cuesta comunicar. Nos cuesta comunicar. Nos cuesta ser transparentes, nos cuesta ser honestos, y nos cuesta escuchar, y nos cuesta ceder. ¿Sí o no? Y esto no es nada más en México, ni en Kairos, ni nada más. Esto es en el mundo, y ese es un grave problema. Las 2,5 tribus estaban por perder su identidad como pueblo escogido. Y ese es el punto. Somos. No soy un pueblo escogido. No es soy, es que somos. Nosotros somos. Yo te necesito y tú me necesitas. Y hasta que tú no aceptes que tú me necesitas, y hasta que yo no acepte que yo te necesito, entonces no vamos a avanzar. Y tenemos que darnos el tiempo para conocernos y conocer en qué sí podemos ayudar y en qué no. Y ser lo suficiente humildes para decir, esto no lo puedo hacer yo, pero lo puede hacer él, o lo puedes hacer tú. Porque no es nuestro propósito, hermanos, porque no es nuestra meta, porque no es nuestro proyecto de vida. Es el propósito del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es con el que vamos a estar delante un día, y entonces sí, solitos con Él, lo vamos a decir, aquí está, tú me encargaste esto, ahí está. Y no solo eso, aquí está esto, porque tu gracia fue abundante en mi vida. Te pude haber entregado esto, pero quiero darte esto también, porque me salvaste, porque me hiciste parte de un pueblo, porque yo no era, pero ahora soy. Y aprendí a traerte a para que te entregue esto. Y entre nosotros te vamos a dar todo esto, Dios. Es nuestro Dios. Amén. Es nuestro Dios. Nuestro, no es tu Dios, es nuestro Dios. Si aprendemos a ver qué es nuestro Dios, démonos lectura y aprendamos cosas, porque lo que nos hace débiles es ser individuos, hermanos, no pueblo o comunidad alternativa. Eso es lo que nos hace débiles. Concluyo ya. Ayer tuve una plática, ya estaba yo muy cansado, muy estresado, muy fuera de mí. Y ayer vi la honra de otra iglesia hacia nosotros y dije, ¿por qué hacen esto? Y cuando recibí el mensaje en la noche del pastor de esa iglesia, dije, wow, qué entendimiento de honra y de comunidad, qué entendimiento de reino. Y cuando recibí en las madrugadas el mensaje del pastor Raúl, porque habíamos dado la presentación de su libro, dije, wow, qué entendimiento de reino, qué entendimiento de honra, y qué honrado me siento de haber honrado. Y estaba en la tarde, en la noche, con un matrimonio, y Dios sabe que yo tenía muchas cosas que aprender en cuanto a entender un ministerio.
que es muy importante para esta iglesia. Y cuando empecé a escuchar, dije, tengo que ser humilde, porque mi concepto de misiones es paulino, completamente paulino. Y de repente empecé a escuchar, dije, ah, caray, esto no es tan paulino, pero esto está funcionando, pero esto está rompiendo barreras, esto está haciéndonos un cuerpo, esto está agarrando una dimensión de reino, esto puede llegar a otros lugares, esta es una visión diferente. Y entonces el Espíritu me decía, ¿puedes ser humilde? ¿Puedes hacer comunidad? ¿Puedes hacer somos? ¿O vas a seguir siendo tú, tus posturas paulinas y Kairos? Creo que puedo. Y por eso yo creo que me costaba mucho trabajo esto. Renovaos vuestra mente. Renovaos. Dios se está moviendo y se seguirá moviendo. Y Dios está tejiendo todo, porque Cristo viene pronto. Y viene por su iglesia. Y nos surge integrar a la gente a su iglesia, porque créanme, no queremos que la gente pase la tribulación. Créanmelo, no queremos que la gente pase tribulación. Tenemos mucho trabajo, iglesia. Amén. Pónganse de pie, por favor. Gracias por oír esta predicación de Iglesia Kairos.